Skinner reconoció dos tipos de condicionamiento, el clásico y el operante. Con el condicionamiento clásico, que Skinner llamó condicionamiento de respuesta, se provoca una respuesta en el organismo mediante un estímulo específico e identificable. Con el condicionamiento operante, también llamado condicionamiento skinneriano, se hace más probable que una conducta se repita cuando recibe un refuerzo inmediato. Una diferencia entre el condicionamiento clásico y el operante es que con el primero se provoca un comportamiento en el organismo, mientras que con el segundo el comportamiento es emitido. Una respuesta provocada se saca de un organismo, mientras que una respuesta emitida simplemente se produce. Dado que las respuestas no existen dentro del organismo y que por tanto no se pueden extraer del mismo, Skinner prefería el término emitidas. Las respuestas emitidas no existen previamente dentro del organismo, simplemente se producen debido al historial de refuerzos de ese organismo o a la evolución de la especie. En el condicionamiento clásico, un estímulo neutro, condicionado, precede inmediatamente a un estímulo no condicionado, un cierto número de veces, hasta que provoca una respuesta que anteriormente no estaba condicionada, ahora llamada respuesta condicionada. Los ejemplos más simples son los actos reflejos. La proyección de luz sobre el ojo provoca la contracción de la pupila. Poner comida sobre la lengua provoca salivación y poner pimienta en los orificios nasales provoca el reflejo del estornudo. Con los actos reflejos, las respuestas son no aprendidas, involuntarias y comunes, no solo en una misma especie, sino también en especies diferentes. El condicionamiento clásico, sin embargo, no se limita a los actos reflejos. También puede explicar procesos de aprendizaje humano complejos como las fobias, los miedos y las ansiedades. Uno de los primeros ejemplos de condicionamiento clásico con humanos fue descrito por John Watson y Rosalie Reiner en 1920, y en él participó un niño pequeño, al cual nombraron el pequeño Albert. Albert era un niño normal y sano que a los 9 meses no podía tener miedo de objetos como una rata blanca, un conejo, un perro, un mono o una máscara, etc. Cuando Albert tenía 11 meses, los investigadores le mostraron una rata blanca. Cuando Albert fue a tocarla, uno de los investigadores dio un golpe con una barra detrás de la cabeza de Albert. El niño obviamente se asustó, pero no gritó. Cuando tocó la rata con la otra mano, el investigador volvió a dar un golpe con la barra. De nuevo, Albert se asustó y empezó a gimotear. Una semana más tarde, Watson y Reiner repitieron el procedimiento varias veces y finalmente le mostraron a la rata sin el ruido estridente y repentino. Para entonces, el pequeño Albert había aprendido a temer a la rata y se alejaba de ella rápidamente gateando. Pocos días después, los investigadores le mostraron unos cubos. El niño no se asustó. A continuación, le mostraron la rata y Albert se asustó. Acto seguido, le mostraron de nuevo los cubos y el niño tampoco se asustó. A continuación, le mostraron un conejo. Entonces, Albert empezó a llorar y rápidamente se alejó del conejo gateando. Entonces, Watson y Reiner le mostraron los cubos de nuevo, luego un perro, de nuevo los cubos, luego una chaqueta de piel y luego un paquete de lana. Todos los objetos excepto los cubos provocaron algo de miedo en Albert. Por último, Watson se puso una máscara de Papá Noel, ante la cual Albert reaccionó asustado. Este experimento, que no llegó a finalizarse porque la madre de Albert intervino, demostraba como mínimo 4 cosas. Primero, los niños apenas tienen miedo innato a los animales. Segundo, los niños pueden aprender a tener miedo de un animal si este aparece asociado con un estímulo desagradable. Tercero, los niños pueden distinguir entre una rata blanca peluda y un cubo de madera duro, de modo
que el miedo a la rata no se generaliza en forma de miedo a un cubo. Y cuarto, el miedo a una rata blanca peluda se puede extender a otros animales y a otros objetos blancos peludos. La clave de este experimento de condicionamiento clásico era la asociación de un estímulo condicionado, la rata blanca, con un estímulo no condicionado, miedo de un ruido estridente y repentino, hasta que la presencia del estímulo condicionado, la rata blanca, era suficiente para provocar el estímulo no condicionado, o sea, el miedo. Aunque el condicionamiento clásico explica parte del aprendizaje humano, Skinner afirmaba que la mayoría del comportamiento humano se aprende mediante condicionamiento operante. La clave del condicionamiento operante es el refuerzo inmediato de una respuesta. El organismo hace algo primero y a continuación recibe un refuerzo del entorno. El refuerzo a su vez aumenta la probabilidad de que se vuelva a producir la misma conducta. Este condicionamiento se llama condicionamiento operante porque el organismo actúa sobre el entorno para producir un efecto concreto. El condicionamiento operante modifica la frecuencia de una respuesta o la probabilidad de que ésta se produzca. El refuerzo no provoca la conducta, pero aumenta la probabilidad de que se repita. En casi todos los casos de condicionamiento operante, la conducta deseada es demasiado compleja como para ser emitida sin estar determinada previamente por el entorno. El condicionamiento gradual es un procedimiento en el que el investigador o el entorno empiezan premiando aproximaciones poco precisas de la conducta. Después, premian aproximaciones más cercanas y por último, la conducta deseada. Mediante este proceso de refuerzo de aproximaciones sucesivas, el investigador o el entorno determinan gradualmente el conjunto final de la conducta. Un ejemplo de condicionamiento gradual sería enseñar a vestirse a un niño con una deficiencia mental grave. La conducta que se quiere lograr es que el niño se ponga todas las prendas de ropa solo. Si el padre aplaza el refuerzo hasta que se produzca la conducta deseada, el niño nunca concluirá con éxito la tarea. Para enseñar al niño, el padre debe descomponer el acto complejo de vestirse en segmentos más simples. Primero, el padre da al niño un premio, digamos una golosina. Cada vez que el niño se aproxima al acto de colocar el brazo izquierdo cerca del interior de la manga izquierda de la camisa. Una vez que esta conducta está lo bastante reforzada, el padre aplaza el premio hasta que el niño pone la mano en la manga adecuada. Entonces el padre premia al niño solo por meter el brazo izquierdo entero dentro de la manga, y así sucesivamente. Con la manga derecha, los botones, los pantalones, los calcetines y los zapatos. Cuando el niño haya aprendido a vestirse completamente, no es necesario seguir reforzando la conducta. Para entonces, probablemente la capacidad de vestirse ya será un premio en sí misma. Al parecer, el niño puede lograr la conducta objetivo si el padre descompone el acto complejo en partes y refuerza las aproximaciones sucesivas de cada respuesta. En este ejemplo, como en todos los casos de condicionamiento operante, están presentes tres condiciones: el antecedente, A, la conducta, B, y la consecuencia, C. El antecedente hace referencia al entorno o escenario en el cual tiene lugar la conducta. En este ejemplo, este entorno sería la casa o cualquier otro lugar donde el niño pudiera vestirse. La segunda condición especial en este ejemplo es el acto de vestirse solo. Esta respuesta debe estar presente en el repertorio del niño y no debe interferir con conductas opuestas, como distracciones de sus hermanos o de la televisión. La consecuencia es el premio, es decir, la golosina. Si el refuerzo aumenta la probabilidad de que se repita una respuesta concreta, ¿cómo se puede transformar la conducta pasando de una relativamente simple a otra compleja? En otras palabras,
¿Por qué el organismo no repite sencillamente la primera respuesta reforzada? ¿Por qué emite nuevas respuestas que nunca han sido reforzadas, pero que lo acercan poco a poco a la conducta deseada? La respuesta es que la conducta no es discreta, sino continua. Es decir, el organismo suele ir un poco más allá de la respuesta anteriormente reforzada. Si la conducta fuera discreta, el condicionamiento no podría producirse, porque el organismo se bloquearía y emitiría solo respuestas que habían sido reforzadas previamente. Como la conducta es continua, el organismo va a considerar el nuevo parámetro mínimo para el refuerzo. El organismo también retrocede un poco o se desplaza lateralmente, pero solo se refuerzan los avances hacia el objetivo deseado. Skinner comparó el condicionamiento gradual de la conducta con un escultor que modela una estatua a partir de un gran trozo de arcilla. En ambos casos, el producto final parece ser diferente de la forma original, pero el historial de la transformación revela una conducta continua en lugar de una serie de fases discretas. El comportamiento operante siempre se produce en un entorno y este desempeña un papel selectivo en el condicionamiento gradual y la continuación del comportamiento. Cada uno de nosotros tiene un historial de refuerzos en respuestas a ciertos elementos específicos de nuestro entorno. Este historial de refuerzo diferencial da lugar a la discriminación operante. Skinner afirmó que la discriminación no es una capacidad que poseemos, sino una consecuencia de nuestro historial de refuerzos. No nos sentamos a la mesa porque detectamos que la comida está lista. Nos sentamos porque en la mayoría de los casos previas con respuestas similares han sido reforzadas. Esta distinción puede parecer un poco rebuscada, pero Skinner pensaba que tenía implicaciones teóricas y prácticas importantes. Para los partidarios de la primera explicación, la discriminación es una función cognitiva que existe dentro de la persona. Para Skinner, en cambio, este comportamiento surge de las diferencias del entorno y el historial de refuerzo del individuo. La primera explicación va más allá del alcance de la observación empírica. La segunda se puede estudiar científicamente. Una respuesta a un entorno similar en ausencia de un refuerzo previo se denomina generalización del estímulo. Un ejemplo de generalización del estímulo sería una estudiante universitaria que compra una entrada para un concierto de rock que nunca ha visto ni oído, pero del que ha oído decir que se parece a su grupo de rock favorito. Técnicamente, las personas no generalizan de una situación a otra, sino que reaccionan ante una situación nueva del mismo modo en que reaccionaron ante una situación anterior, porque las dos situaciones tienen elementos idénticos. Es decir, comprar una entrada para un concierto de rock contiene elementos idénticos a comprar una entrada para un concierto de rock diferente. Skinner lo expresó de esta manera: el refuerzo de una respuesta aumenta la probabilidad de que se produzcan todas las respuestas que contienen los mismos elementos. Según Skinner, el refuerzo tiene dos efectos: refuerza la conducta y premia a la persona. El refuerzo y el premio, por tanto, no son sinónimos. No todas las conductas que son reforzadas son gratificantes o agradables para la persona. Por ejemplo, las personas reciben un refuerzo para trabajar, pero muchas encuentran su trabajo aburrido, poco interesante e ingrato. Los refuerzos existen en el entorno y no son una mera percepción de la persona. La comida no es un refuerzo porque tiene buen sabor, sino que es sabrosa porque actúa como refuerzo. Toda conducta que aumenta la probabilidad de supervivencia de la especie o del individuo tiende a ser reforzada. El alimento, el sexo y el cuidado de los padres son necesarios para la supervivencia de la especie, y toda la conducta que lleva a esas condiciones recibe un refuerzo.
el dolor, la enfermedad y el clima extremo dificultan la supervivencia, y toda conducta que tienda a reducir o evitar esas condiciones está reforzada. Se puede distinguir, por tanto, entre refuerzos que producen condiciones ambientales beneficiosas y refuerzos que reducen o evitan condiciones desfavorables. Los primeros se llaman refuerzos positivos y los segundos refuerzos negativos. Todo estímulo que, al incorporarse a una situación, aumenta la probabilidad de que se produzca una conducta concreta, se llama refuerzo positivo. El alimento, el agua, el sexo, el dinero, la aprobación social y el bienestar físico suelen ser ejemplos de refuerzos positivos. Cuando dependen de la conducta, cada uno de ellos tiene capacidad para aumentar la frecuencia de una respuesta. Por ejemplo, si sale agua limpia cada vez que una persona abre el grifo de la cocina, esta conducta se refuerza porque incorpora un estímulo ambiental beneficioso. Gran parte de la conducta humana y animal se adquiere mediante refuerzo positivo. Controlando las condiciones, Skinner pudo enseñar diversas tareas relativamente complejas a animales. Con los humanos, en cambio, el refuerzo a menudo es desordenado y por lo tanto el aprendizaje es ineficaz. Otro problema del condicionamiento de los humanos es determinar qué consecuencias actúan como refuerzo y qué consecuencias no actúan como refuerzo. Según la historia personal, los azotes y regañinas podrían actuar como refuerzo, y los besos y halagos podrían ser un castigo. La eliminación de un estímulo desagradable de una situación también aumenta la probabilidad de que se produzca la conducta precedente. Esta eliminación produce un refuerzo negativo. La reducción de sonidos fuertes, sobresaltos y el dolor provocado por el hambre serían reforzadores negativos, porque refuerzan la conducta inmediatamente previa a ellos. El refuerzo negativo se diferencia del refuerzo positivo en que requiere la eliminación de una condición desagradable, mientras que el refuerzo positivo conlleva la presentación de un estímulo beneficioso. En cambio, sus efectos son idénticos, ambos refuerzan una conducta. Algunas personas comen porque les gusta una comida concreta, otras comen para reducir el dolor que les produce el hambre. Para el primer grupo de personas, la comida es un refuerzo positivo. Para el segundo, la supresión del hambre es un refuerzo negativo. En ambos ejemplos, la conducta de comer se refuerza porque las consecuencias son gratificantes. Existe un número prácticamente ilimitado de estímulos desagradables cuya supresión puede tener un efecto de refuerzo negativo. La ansiedad, por ejemplo, suele ser un estímulo desagradable y toda conducta que la reduce actúa como refuerzo. Estas conductas podrían ser reprimir recuerdos molestos, pedir excusas por una conducta inadecuada, fumar, beber y muchas otras conductas concebidas de forma intencionada o involuntaria para reducir las molestias de la ansiedad. Suscríbanse.